Muy buenos días, mis hermanos y mis amigos que nos visitan esta mañana. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En esta mañana vamos a terminar el tema que empezamos la semana pasada acerca de por qué tuvo que morir Cristo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? En Romanos capítulo 3 y verso 25 dice que Él fue nuestra propiciación. Hubo de ser sacrificado, hubo de morir para que Dios fuera propicio a nosotros. O sea, que Dios se ponga a nuestro favor, tener a Dios a nuestro favor, porque antes lo teníamos en contra, estábamos enemistados con Dios. Se ha tratado de explicar desde hace muchos años, muchísimo tiempo, la razón por la cual tuvo que morir Cristo. Hay algunas explicaciones que son falsas, que son incorrectas, como las que dice que Jesús murió por accidente. Fue una muerte casual, fue una muerte que no estaba pensada, planificada, sino que algo salió mal. Entonces Jesús tuvo que ir a la cruz. Obviamente esto es falso. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había planeado, tenía su plan de salvación, y esto incluía la muerte de Cristo en lugar de nosotros. La muerte de Jesús para Él pagar por nuestros pecados, por nuestras culpas. Otra posición incorrecta dice que Cristo murió como un mártir, que Él no era Dios, era una buena persona, pero Él murió por sus ideales, sus ideas, o lo que Él pensaba. Él fue un mártir como lo fue Camaño. Él murió por sus ideas, por sus pensamientos, por sus ideales. Igualmente, esto es algo falso, esto es incorrecto. La Biblia dice que Jesús es Dios. Y empezamos a ver la semana pasada, entonces, igualmente, las cinco posiciones que son verdaderas, que tienen apoyo bíblico, pero todas son incompletas. La muerte de Jesús tiene tanto significado que no se puede resumir en una frase y decir, Él murió para sustituirnos, Él murió para rescatarnos. Sí, eso es cierto, pero eso no explica por completo, no nos da el cuadro completo de la razón por la cual Cristo tuvo que morir. La semana pasada empezamos a ver entonces esas posiciones correctas, esas explicaciones correctas, y la primera explicación era la explicación del rescate, cuya las palabras claves era pago, rescate, y la idea central es de que Jesús pagó por nuestro rescate. Jesús pagó para rescatarnos del diablo, de Satanás, del poder del pecado. La segunda posición era la posición de la influencia moral, que decía que Jesús murió para mostrar su amor y para darnos ejemplo. La Biblia dice que Él es nuestro ejemplo, nuestro mejor ejemplo. Él mostró su amor muriendo en la cruz, pero esto no explica la solución del pecado.
Él es mi ejemplo y yo lo veo y ya automáticamente yo voy a empezar a actuar correctamente solo con verlo a Él en la cruz. Es una verdad parcial. Eso no es cierto, eso no explica por completo la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Antes de que veamos las restantes, vamos a orar. Padre de la gloria, magnífico Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque si respiramos es porque tú tienes un propósito con nuestras vidas. Ayúdanos a cumplir con ese propósito hoy, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y venimos ansiosos, deseosos de escucharte. Con nuestra presencia aquí, Padre, te decimos que tú eres importante para nosotros y venimos a buscar tu dirección. Queremos conocer tu voluntad, Padre. Prepara nuestros corazones, quita prejuicios, quita todo lo que pueda impedir que nosotros recibamos la palabra limpia, pura, sin adulterar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pues la primera posición correcta es la posición de rescate. La segunda posición correcta es la posición de la influencia moral. Y la tercera posición es la explicación de la victoria. Algunos la llaman la explicación del Cristo victorioso. Algunos la llaman el punto de vista militar. Y las palabras claves de esta posición son poder, triunfo, victoria. Y la idea central dice que básicamente, la idea central, que la muerte de Jesús garantiza la derrota de Satanás. Que Jesús, con su muerte, derrotó a Satanás. Debo confesar que me costó un tiempo yo entender esto, yo aceptar esto, porque yo pensaba, yo razonaba que el que muere perdió. Si en una lucha, en una batalla, el que murió perdió. ¿Cómo Jesús muere y gana? Yo pensaba así. ¿Cómo es posible? Obviamente he entendido. Jesús, aún muriendo, ganó porque Él vino a destruir la obra del diablo. Hasta la muerte de Jesús, Dios no tenía un instrumento legal para perdonar. Dios no podía perdonar. ¿Sobre qué? Dios no podía decir, por ejemplo, bueno, ok, yo te perdono, vete en paz, no ha pasado nada, empecemos de nuevo. Y el pecado, ¿se va a quedar ese pecado sin pagar, sin juzgar, sin castigo? Dios puede decir, ok, no ha pecado, no ha pasado nada, vete. ¿Y ese pecado qué pasó? Si Dios hace esto, deja de ser santo. Si Dios hace esto, deja de ser santo, porque ha tolerado el pecado, porque no ha castigado el pecado. Pero con la muerte de Jesús, Dios tiene un instrumento legal para perdonar el pecado, los pecados, sin dejar de ser santo. Ahora, con la muerte de Jesús, o en la muerte de Jesús, Él está juzgando el pecado. Dios en la cruz descargó toda su ira sobre el pecado, sobre la persona que llevaba todo el pecado del mundo. ¿Quién era Cristo? Pues Jesús recibió toda la ira de Dios. Y ahora Dios puede perdonar sobre la base del sacrificio de Jesús. Antes de la muerte de Jesús, dice la Biblia que Dios
pasaba por alto los pecados. No significa que se hacía el chivo loco, que no lo veía, que no sabía, o que no lo iba a juzgar o a condenar, sino que esperaba este momento de la muerte de Jesús para sobre ese sacrificio entonces perdonar, sin perder su santidad. Ahora podía perdonar. Él exigía en el Antiguo Testamento sacrificio de animales, corderos, chivos, pero esta sangre, podríamos decir, aplacaban su ira, pero no perdonaba el pecado. La sangre de un chivo no perdona el pecado de un hombre. Si el hombre peca, paga el hombre. Pero sería muy bonito que yo pecara y mato un chivo. Esa sangre aplacaba la ira de Dios, porque cuando esas personas hacían ese sacrificio, estaban reconociendo su pecado. Reconocían, yo he pecado, hemos fallado. Y Dios, ok, no te voy a juzgar inmediatamente, no te voy a fulminar inmediatamente, sino que por tu fe, ha confiado, con esa muerte, ese sacrificio, tus pecados serán perdonados. Cada sacrificio del Antiguo Testamento, de Levítico, apuntaban a la muerte de Jesús. Cada ovejo, cada chivo que mataban, era apuntando a Cristo. Por eso dijo Juan, este es el Cordero de Dios. Porque se sacrificaba cordero para perdón de pecado. Y él dijo, este es el Cordero de Dios que quita. Los otros no lo quitaban, lo cubrían, dice Hebreo. Cubrían, pero no quitaban el pecado. Así que Jesús, con su muerte, ganó. Y ganó porque no se quedó muerto, él resucitó. Pero resolvió el mayor problema que podía tener el hombre, que era el problema de su pasado, que era el problema de su pecado. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde viene este punto de vista? Hay algunos versículos, hay muchos. Por ejemplo, Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, de 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesús. Y esto está diciendo, así como los hombres, como nosotros somos de carne y sangre, él se humanó. Él está hablando aquí de la encarnación de Jesús. Así como nosotros participamos de carne y sangre, como nosotros somos de carne y de sangre, él hizo lo mismo. Él se humanó para poder pagar por los hombres. Un hombre tenía que pagar por el pecado del hombre. Entonces dice que él participó de lo mismo. Él se hizo hombre. Se hizo hombre. Se hizo mitad hombre y mitad Dios. 50% hombre, 50% Dios. La Biblia dice que él fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo usted explica esto? ¿Cómo usted concibe que a la misma vez él pueda ser 100% hombre y 100% Dios? ¿Cómo usted concibe esto? ¿Cómo lo explica? Se lo voy a explicar en 3 palabras. Yo no sé. Yo no sé. Lo creo porque la Biblia lo dice. Creo que Jesús era 100% hombre. Primero, él tenía la apariencia de un hombre. En Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, en su encuentro con la samaritana, ella le dice, tú me pides a mí siendo judío. Ella ve que es un ser humano y que es un judío, es un hombre judío. Pero también como hombre, él se cansó y tuvo sed y tuvo hambre y lloró y sufrió y sangró y murió como un hombre. Pero dice la Biblia que él es también 100% Dios. Y yo lo creo porque él tiene todos los atributos que tiene Dios. Tiene cosas que solamente Dios puede tenerla. Y si él la tiene, él es Dios. Porque nadie puede tener esto.
Esos atributos solamente Dios. Él es santo, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Si Él tiene las características, los atributos de Dios, es porque Él es Dios. Él le dijo, en una ocasión dijo, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Si ahora la iglesia de la Villa está reunida en el nombre de Jesús, Él está allá. Si la de Jacagua está reunida en el nombre de Jesús, Él está allá. Si de San Lorenzo, Cienfuegos se reúnen en el nombre de Jesús, Él está allá ahora mismo y Él está aquí. ¿Cómo puede estar a la misma vez si no es omnipresente? Pero la omnipresencia es un atributo de Dios. La mujer samaritana, Él le dijo a la mujer samaritana, ve, busca a tu marido. Y ella dijo, yo no tengo marido. Dice, no, van 5. Yo sé que tú van 5. Y el que tiene no es tuyo tampoco. Y ella se asombró y dijo, mira, hay una persona que me dijo, me contó mi vida. Él sabe mi vida. ¿Cómo lo sabía? Porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Y podríamos ver cada atributo de Cristo explicado en la Biblia, pero tal vez por tiempo vamos a reducirlo a uno solo, que es Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él tiene todo lo que tiene Dios. Entonces Él es Dios. Entonces Él es Dios. Tiene pico de pato, tiene cola de pato, tiene las patas de pato, hace cuacuá, ¿qué es? Él es Dios. Él es Dios. Y sigue diciendo el versículo que estamos leyendo en Hebreos 2, que Él vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él está hablando acerca de la batalla entre el Señor, entre Dios y el diablo. Y dice que Él fue vencido. Satanás tiene sus días contados. Satanás sabe lo que le espera. Él se leyó el Apocalipsis y Él sabe en qué va a terminar. Por eso tiembla. Por eso tiembla. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos sido trasladados de un reino a otro. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de la oscuridad a la luz. Porque Jesús ha destruido al enemigo. Jesús ha destruido al enemigo. Dice Colosenses 2, del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Hablando de Dios, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los secretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Está haciendo referencia a la ley, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Dice que esa ley fue clavada en la cruz. Obviamente está usando una figura. Él no cogió el Antiguo Testamento y fue en un martillo a clavarlo, sino que cuando Él fue crucificado, cuando Él murió, esa ley que nos era contraria también fue anulada. No será contraria, ¿por qué? Porque nos mostraba los pecados, te acusaba, pero no te quitaba el pecado. Solamente te mostraba tu suciedad. Eso es lo que servía la ley. Él dice que eso fue clavado en la cruz. Y sigue diciendo el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Obviamente, tal vez si no le explican, no pueden entender bien esto. Está usando una figura. Anteriormente la gente iban a la guerra, los reyes iban a la guerra. El que ganaba, dice, lo despojaba. Se llevaba todo lo que encontraba en ese reino. Ese era el despojo, lo despojaba, quitaba todo. Y se llevaba al rey, a los generales, a todos los más altos.
preso, como esclavo, encadenados, y lo exhibía en las calles, lo paseaban por la calle, simplemente mostrando la grandeza. Nosotros ganamos, mírenlo ahí como están humillados, miren los perdedores. Y esa imagen es que está usando Pablo para decir que así hizo Cristo con Satanás y sus huestes. Los despojó, les quitó todo lo que podían tener y los exhibió públicamente. Pero está usando una figura, está diciendo fue derrotado. La victoria, esta es la explicación de la victoria. Juan 16:33 dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y Juan 19:30, la última palabra de Jesús en la cruz. Juan 19 y versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo último que dijo esto, y ahí murió. Consumado es. No dijo, soy consumido. Consumado es. Todo se ha hecho. Todo lo que yo vine a hacer termino aquí, está hecho. Cuenta saldada, no se debe nada. Todo lo que yo vine a hacer ya se hizo. Se logró la victoria. Somos vencedores. Sabemos cómo va a terminar la historia. Nosotros ganamos. Nosotros ganamos. Hoy Satanás, que anda como león rugiente, pero anda rugiendo como un león sin dientes. No tiene dientes porque Cristo se lo tumbó, anda con la boquita como un chupón. Metiendo miedo con carabina vacía, no tiene ningún poder. Cuando caminamos con Dios, cuando caminamos con el Espíritu Santo, absolutamente cero poder. Si usted se sale de ahí, si quiere hacerlo por su cuenta, él está derrotado, él no tiene dientes, pero está vivo y hace daño. Y un león, mire, aunque no tenga dientes, no juegue con eso. Aunque no tenga dientes, no juegue con eso. Hace daño. El león hace daño. Esa es la cautela que debemos tener aquí. La cautela que debemos tener es que aunque limitado, todavía Satanás tiene poder. Limitado porque está derrotado. Pero todavía él está vivo, todavía él está activo. Su poder es inútil, cuando el creyente vive para Dios. Primera de Juan 3:8. Llenaron, aunque limitado, Satanás aún tiene poder. Esa es la cautela que hay que tener. No, ya se murió, ya lo derrotamos. No se aleje. No se aleje. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino. Esa es la explicación de la victoria. Deshacer lo que había hecho el diablo. Esa es la explicación de la victoria. Vamos a ver entonces la cuarta explicación, que es la explicación de la relación. La explicación de la relación. Y la palabra clave aquí es reconciliación. Reconciliación. La idea central de esta posición es que estábamos separados de Dios, pero Jesús nos reconcilió. Estamos, antes de convertirnos, separados de Dios. El que no tiene a Cristo como su Señor está separado de Dios. Nosotros antes estábamos separados de Dios, pero Jesús nos reconcilió. Hoy no estamos separados, Jesús nos reconcilió. Segunda a los Corintios, capítulo 5, los versos del 17 al 19, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quien Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuevamente esa palabrita, reconciliación. Él nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Hacer que dos personas enemistadas se hagan amigos, se acerquen. Eso es reconciliar. Si usted es casado, usted se ha reconciliado en un momento también. Entonces, Él nos está diciendo que inmediatamente usted se ha reconciliado con Dios. Su papel es tratar de que otros también se reconcilien con Dios. Si usted ha hecho la reconciliación, se ha reconciliado con Dios, entonces usted debe llevar el mensaje. Inmediatamente usted llevará el mensaje para que otros se reconcilien y decirle: Dios te ama, Dios no quiere estar enemistado contigo, Dios no quiere que haya nada entre ustedes dos, Dios quiere tener una relación por siempre contigo. Dios mandó a Cristo para restablecer esa relación, quiere estar en armonía contigo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos ha encargado esto. Ese es el concepto principal, la idea central, de que estábamos separados, pero Cristo con su muerte nos unió. Eso lo encontramos en Efesios 2, del 12 al 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora que se convirtieron, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y Colosenses 1, 20 al 22. Colosenses 1, 20 al 22. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Ese es el concepto, la explicación de la relación. ¿Cuál es la cautela que debemos tener aquí? ¿Qué cautela debemos tener? No explica cómo Dios puede perdonar el pecado sin dejar de ser santo. No explica cómo Dios puede perdonar el pecado y seguir siendo santo. Ya lo explicamos, cómo Él puede perdonar y seguir siendo santo, sobre la base del sacrificio de Cristo. Él puede perdonar el pecado y sigue siendo santo. Sigue siendo santo, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, es merecedor de nuestra alabanza y adoración, porque Él es santo. Él puede hacerlo así. Pero obviamente esta explicación no nos lo dice. Por tanto, no es una explicación completa y podemos solamente enfocarnos en la relación. Nos relacionamos, eso es cierto. ¿Y cómo? No lo explica. Esto entonces nos hace llegar a la última explicación, la explicación número 5, que es la explicación sustitucional, de sustitución.
sustitucional. Las palabras claves aquí son sacrificio, expiación. Y la idea central es que Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. Tal vez algunos se quedó sin llenar. Vamos a ponerla para atrás. Las palabras claves son sacrificio y expiación. Sacrificio y expiación. Y la idea central de esta explicación es que Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. Algunos le llaman a esto la explicación legal o penal o judicial, porque es un concepto de sala de justicia. Dios es juez, todos hemos pecado, la paga del pecado es muerte, merecemos el castigo, hemos quebrantado la ley. Entonces aparece nuestro abogado, Jesús, y dice, ellos son culpables, ellos merecen el castigo, pero yo voy a pagar por ellos. Yo voy a ocupar su lugar. Él no está defendiendo ni poniendo atenuantes y diciendo, no, pero mire, fue que tal vez no pensó bien, tal vez estaba acalorado, mira, fue que lo engañaron. Ellos son culpables. Ellos merecen el castigo, pero yo voy a pagar por ellos. Yo voy a ocupar su lugar. Yo me voy a poner en su lugar. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia que hizo Jesús. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Uno pagando por los demás. Uno ocupando el lugar de todos los demás. Todos los demás se libran y uno es castigado. Uno es sustituto de los demás. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Nos sustituyó. Cuando dice por nosotros, en lugar de nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínense a Cristo con su vestidura blanca, perfecta, y la suya llena de grasa, rota, y Cristo se quita su ropa, le dice, ponte en la mía y dame la tuya. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Primera de Juan 3:18. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por lo de nosotros, sino por lo de todo el mundo. Y primera los Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. En la Biblia, cada vez que vean levadura, esto significa, representa el pecado. Lo daña todo, lo contamina, lo infecta todo. Un poquito de levadura daña toda la masa. Representa el pecado. Sigue diciendo 1 Corintios 5:7. Porque Cristo, nuestro Cordero propiciatorio, ha sido crucificado. Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido crucificado. 1 Corintios 5:7.
tal vez recuerdan a Levítico. El día de la expiación se cogían 2 chivos. La Biblia dice machos cabríos, o sea, machos de las cabras. Y las cabras son chivos. Entonces un macho cabrío es un chivo. Entonces tomaban 2 chivos. Ese día de la expiación del pecado, se sacrificaba uno, lo mataban, tomaban la sangre, rociaban la sangre, y al otro, el sumo sacerdote le ponía la mano encima y confesaba todos los pecados de la nación. Todo el pecado que había cometido Israel, todos sus habitantes, le eran echados a ese macho cabrío, y luego lo soltaban. Lo llevaban al desierto y lo soltaban. Un chivo en un desierto no va a sobrevivir. Pero él iba a pagar por los pecados de Israel. Por eso la expresión probablemente que han escuchado de el chivo expiatorio es haciendo alusión a esto. ¿A quién echarle la culpa sin tenerla? ¿A quién le echamos la culpa sin tenerla? El chivo expiatorio que nosotros escuchamos esta expresión. Ese chivo simbolizaba que esos pecados se olvidaban, se iban lejos de Israel, los sacaban de ahí. Pero era solamente un símbolo, porque ese cordero, ese chivo representaba a Cristo, a quien se le iba a echar también la culpa. Todo el pecado del mundo. Por eso dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Israel tenía cordero a quien sacrificar para aplacar el pecado, pero Cristo lo quita, que quita el pecado del mundo. Ningún cordero quitaba pecado, ninguna sangre quitaba el pecado, la aplacaba, porque cuando lo sacrificaban estaban reconociendo su pecado. Dios, tú lo reconoces, muy bien, no te voy a juzgar, a fulminar, sino que si tú lo crees, bueno, pues por tu fe te perdono sobre la base del sacrificio de Cristo. Cuando Cristo muera, ya dice Pablo, ya nuestra Pascua fue sacrificada. ¿Cuál es la cautela que debemos tener con esto? ¿Cuál es la cautela? Es que tener el cuidado de no presentar a Dios Padre, como un Dios airado y a Cristo interviniendo. Un Dios furioso que quiere romper, que quiere ver sangre. Y Cristo diciendo, ay no, mira, por favor, ten misericordia. Porque si vemos a Dios así, lo vamos a rechazar y vamos a amar a Jesús. Amamos a Jesús, pero rechazamos a Dios Padre, porque es un Dios furioso y no es así. Son 2 estrellas iguales. Entonces esa es la cautela. No veamos a Dios como un Dios airado que quiere ver sangre, que quiere ver muertos, y Jesús como bueno interviniendo. No, los 2 son buenos, los 2 son estrellas. Los 2 son estrellas. Tenemos aquí entonces estas 5 explicaciones. La explicación de rescate, de la influencia moral, de la victoria, de la relación y de la sustitución. Ahora con estos cinco podemos ver el cuadro completo. Podemos entender mejor por qué tuvo que morir Jesús. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Hemos entendido por qué tuvo que morir Jesús. ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros a esto? A la muerte de Jesús por nosotros. ¿Cómo debemos responder? El culto lógico, el culto racional, ¿cuál debe ser? ¿Cómo respondo a esto? 3 maneras para responder. En primer lugar, debemos odiar el pecado. Debemos odiar el pecado. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios quiere que llevemos vidas santas. Dios quiere que vivamos vidas puras. Dios quiere que vivamos lo mejor posible bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos odiar el pecado?
Quiero mostrar una gráfica. ¿Por qué debemos odiar el pecado? Mire a Jesús. Mire a Jesús. ¿Usted quiere saber lo horrible que es el pecado? Mire a Jesús. ¿Por qué le tuvo que llegar aquí? Por tu pecado. Por mi pecado. Porque Él te dijo, no cometerás adulterio y adulteraste. No robes y robaste. No mientas y mentiste. No te unen en un yugo desigual, como quiera lo hiciste. Y Él tuvo que recomponer esto. Así. ¿Por qué tenemos que odiar el pecado? Mire la cruz. Mire la cruz. La sociedad nos enseña a reírnos del pecado. Porque cuando nos reímos de algo, la resistencia baja, la resistencia disminuye. Y vemos en la televisión las comedias de homosexuales y nos reímos. Comedias de adulterio y nos reímos. Pero esas cosas que empezaron como comedias, hoy se nos han convertido en drama. Hoy es un drama. El pecado no es un asunto de chiste. El pecado no es asunto para reírse. ¿Tiene alguna gracia esto? Cuando usted se sienta tentado, piensa en esto. Piensa en eso. Debemos odiar el pecado por lo que hizo Jesús. La segunda respuesta: debemos amar a Cristo. ¿Usted ha entendido todo lo que hizo Cristo? El sacrificio que hizo Cristo. ¿Usted ha entendido esto? ¿Cómo le voy a responder? Entregándole toda mi devoción, entregando mi vida entera por lo que hizo. Primera de Juan 4, 9 y 10. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él se dio a sí mismo por nosotros. Nos amó tanto que dejó su trono de gloria, descender, hacerse como nosotros y morir de la forma más humillante posible que podía haber en la tierra, por amor a nosotros. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Su mayor problema en la vida era el pecado. Y si usted no es creyente, usted no ha puesto su fe en Jesús, su mayor problema en la vida es el pecado, es su pasado. ¿Qué usted va a hacer con su pecado? ¿Qué usted va a hacer con esto? ¿Cómo consigue el perdón? Él resolvió nuestro mayor problema. Con su muerte, Jesús resolvió nuestro mayor problema. Cualquier otro problema que usted pueda tener en su vida, eso es paja para la garza.
No importa el problema, el tamaño de problema que usted pueda tener, no eres parecido al problema de pecado en su vida, de su pasado. Y si Él resolvió lo mayor, lo más grande, Él puede también cuidar tus necesidades. El que puede lo más, puede lo menos. Si pudo hacer esto, puede hacer algo más sencillo. Cuidar tus necesidades es muy sencillo para Dios. Él hizo lo máximo. Él hizo lo máximo. Y la tercera cosa que debemos hacer, nuestra respuesta es, debemos dar a conocer el mensaje. Debemos dar a conocer el mensaje. Dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos motiva, nos empuja, nos obliga a llevar el mensaje. El amor que Cristo ha mostrado por nosotros. Usted puede imaginarse conocer la cura del cáncer, conocer la cura del SIDA. ¿Qué usted haría? ¿Se quedaría calladito con esto? ¿No se lo dice a nadie? ¿No lo comparte? ¿No se siente con la obligación, con la responsabilidad de decirle al mundo, aquí tiene la solución? Llevar el mensaje de Cristo es más importante que la cura del cáncer. El cáncer puede matar tu cuerpo, pero no mata tu alma. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Pero la sangre de Cristo sí salva para siempre, por la eternidad. ¿Y por qué no lleva ese mensaje entonces? Es más importante que cualquiera. ¿Por qué no lo comparte? No es algo para tenerlo en secreto, guardarlo en secreto, sin compartir. Esa es la razón por la que nosotros estamos aquí. Esta es la razón por la que hacemos 2 cultos. Porque mientras haya personas en Santiago sin alcanzar, nosotros vamos a estar abiertos. Y si hay que hacer 3 cultos, haremos 3 cultos. Pero mientras haya personas que no conocen a Cristo, nosotros vamos a estar aquí. Si una persona nace y muere sin nunca haber oído de Cristo, la muerte de Cristo fue inútil. Para esa persona, la muerte de Cristo fue inútil. Pero nosotros estamos llamados a la reconciliación. Mientras haya personas que no conozcan a Cristo, esta iglesia tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo. Y cuando hablamos de crecimiento de la iglesia, no estoy diciendo de que traigamos creyentes de una iglesia para esto, que busquemos creyentes de que están en una iglesia y traerlos para acá. Ese no es el propósito de esta iglesia. Esta iglesia no está planificada, pensada para eso. Si algún creyente se siente maltratado de otra iglesia, bienvenido, bien recibido. Pero no andamos sacando gente de otra iglesia para acá. Queremos alcanzar personas que no conocen a Cristo. Salvar personas cada día. Nosotros somos llamados a ser pescadores de hombres, no a pasar peces de una pecera para otro. Alcanzar a los que se han perdido. Hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar lo que hemos hablado hoy. Esto que estamos hablando, esto que estamos explicando, hay mucha gente que necesita escuchar esto, que merece escuchar esto. Pues vamos a decirlo. Vamos a contarle. Vamos a decirle a la gente. Si no se lo decimos nosotros, ¿quién se lo va a decir? Nosotros que entendemos el mensaje. A nosotros se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Dice la Biblia que el Señor no quiere que nadie perezca. Nadie. Que nadie perezca. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Al hecho de que Cristo murió por nosotros, debemos odiar el pecado, debemos amar a Cristo y debemos llevar el mensaje, alcanzar a la gente para Cristo. El evangelio debe ser lo primero. El primer propósito debe ser el evangelio, alcanzar gente para Cristo. Dice Lucas capítulo 15, los versos
del 3 al 7, Lucas 15. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios disfruta más. Dios se goza más por una persona que se arrepiente que por 99 cristianos en comunión. No estoy diciendo que la comunión no sirve, que no es válida. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero le da más gozo a Dios cuando una persona cruza la línea. Cuando una persona pasa de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Por eso, aunque nosotros como iglesia alcancemos el 99% de las personas, aunque haya un 1%, tenemos que seguir creciendo. Y tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir llevando el mensaje. Porque el amor de Cristo no nos deja otra opción. Que Dios bendiga su palabra.